Bueno, aquí vamos a entrar a una tienda donde venden dulces, tortas, y esto es la variedad que se puede conseguir aquí, es lo que más he visto, este tipo de galletas, así, miren, este es el lugar. Muchos se parecen así, los estantes están prácticamente vacíos. Por ejemplo, fíjense esta torta, cuesta 4.20 CUC y es de 1,5 kilos esta tortica de aquí. Imagínense a alguien que trabaja para el gobierno, que solo le pagan 20 CUC al mes, tenga que comprar una torta porque cumple años un familiar y gasta 4.25 CUC solo en una torta. Estaríamos hablando que es casi una semana de trabajo para comprar una simple torta, amigos, una simple torta. Ahora ustedes se preguntarán, pero si realmente las personas que trabajan para el gobierno solo reciben 20 CUC al mes. Y yo les digo algo, entrevisté a un taxista que me trajo del aeropuerto al centro de La Habana, hice una entrevista con él que me estuvo explicando de todo y ese video también lo van a tener, pero les quería adelantar que sí, él me dice que las personas ganan 20 CUC por mes. Me dijo algo así como que el gobierno hace que paga y las personas hacen que trabajan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él me dijo algo así como que alguien que trabaja en una fábrica de zapatos, trabaja, pero a la vez que trabaja, lleva material para su casa para armar zapatos en su casa y los vende por su cuenta, o lleva material de la fábrica para vender por su cuenta ese material de la fábrica. Y el gobierno está consciente de que eso sucede. Por eso es que él dice que el gobierno hace que paga y las personas hacen que trabajan. Porque el gobierno hace que paga porque sabe que no alcanza para nada ese dinero y deja que las personas hagan como que lo que puedan para poder sobrevivir al mes. Otra cosa que me comentó el taxista es que él tiene amigos que son cirujanos, por ejemplo, son médicos y lo que cobran son 50 CUC al mes por ser doctores, imagínense. Eso no alcanza para nada. Ya, amigos, así son las típicas calles de Cuba. Amigos, y por estas calles donde ando ahorita, estamos justo como a 2 cuadras del Capitolio, donde estábamos en ese lugar muy bonito. Pero esto no tiene nada que ver, ni se parece ni un poquito a lo que estábamos cerca del Capitolio. Fíjense estas calles más rústicas, los edificios más dañados, más descuidados, cables por todos lados, basura en las calles. O sea, está un poco más descuidado. Esto es un mercadito aquí en la calle. Miren, he visto varios de estos puesticos que venden cebolla. Mira, aquí estamos comprando algo que vimos por aquí que estaba vendiendo un muchacho por aquí. ¿Y esto cómo le llaman? Pay. Pay. ¿Y son de coco? Y yo guayaba. ¿Y cómo le dices tú a la guayaba? No, para todo el inglés. Ah, guava. Ok. Miren, qué sabroso se ve eso. Me va a dar mitad de coco y mitad de guayaba. ¿Qué parte de Venezuela ustedes son? Maracay se llama mi ciudad. Ah, pero Maracay no le pertenece a la capital de Venezuela. No. No, pero estamos como a 1 hora. Mándale Sí. saludos a esa gente, a la gente de Venezuela. Mándale tú un saludo. Te están viendo. Te están viendo. Por el video. Bueno, y haciendo ese tipo de cosas es que se resuelve también mucha gente aquí vendiendo sus cosas en la calle, preparando sus propias cosas. Y así es que bueno, logran salir adelante mes a mes. Bueno, yo vine un momentico al Airbnb para dejar las cosas que compramos en el mercado y a probar esto delicioso que compré, que es como un pie. Este es el de coco, vamos a ver. Nah, qué bueno está. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, ese era el de coco. Ahora voy a probar el de guayaba. A ver. ¿Cuál está mejor? Qué bueno. Los dos están tan buenos que no me decido. Demasiado bueno. Lástima que no compré más. Está delicioso esto. ¿Vale cada CUC? Vale cada centavo. Pero si se ponen a sacar cuentas, nos costó 2 CUC ese pie completo. Un CUC cada mitad. Entonces imagínense, ganan 20 CUC. Es demasiado caro, demasiado caro. Este es el balcón de la casa donde me encuentro. Miren, aquí está el perrito, la mascota del lugar. Tengo como una especie de iglesia allí. Y esto, amigos, son los alrededores del edificio donde me estoy quedando, por así decirlo. Fíjense que todos los edificios tienen así esa pinta colonial. Todos tienen el mismo estilo colonial. Unos más deteriorados que otros, pero todos similares. Bueno, y a salir otra vez, ya retomamos baterías.
Vamos otra vez a la calle, señores. Bueno, como ustedes saben, yo no me encuentro solo, no les había presentado a Angie. Estaba tan ocupado llevándole las cosas. ¿Cómo estás, Angie? Bien, bien. ¿Qué te ha parecido y Cuba? súper llena. Sí, ¿no? Bueno, por ahora muy bonitas las partes que hemos ido. Sinceramente veo muchas calles como abandonadas, por ejemplo, esta parte aquí como olvidadas. Es como una ciudad que se quedó congelada en el tiempo. Exacto. Literal, así. Exactamente. Y bueno, para mí que soy turista, pues obviamente es curioso, me llama la atención y hasta puedo decir, me gusta un poco. Claro que sí. Tiene cierta belleza, tiene cierto encanto. Sí, claro que sí. Pero bueno, no sé qué opinan los cubanos de vivir así. Supongo que deben estar súper acostumbrados. Pero hasta ahorita a mí me está gustando de verdad la isla, está bien bonita. Sí. Si quieren que les sea sincero cómo me siento estando aquí, es como que si estuviera recorriendo un barrio de Venezuela, un barrio así en el que me sentiría inseguro por el aspecto que tiene, pero su gente lo hace diferente porque las personas son súper amables, son súper atentas, sientes que de verdad no te va a pasar absolutamente nada, cada quien está en lo suyo. Si ven la cámara pues sonríen, la verdad es que el ambiente que se siente es súper diferente. Fíjense este edificio todo nuevecito, pintadito, recién como remodelado, y fíjense este otro aquí ya más viejito, deteriorado, está feíto. Miren ese autobús, miren ese Lada que va pasando allí. Miren amigos, esto es un centro de abastecimiento de venta controlada de los productos regulados que da el gobierno mensualmente con la tarjeta de regulamiento de aquí de Cuba. Bueno, miren, estoy entrevistando a la señora. ¿Cómo se llama usted? Carmen. La señora Carmen me va a explicar más o menos cómo es de la tarjeta. ¿Qué le llaman ustedes? ¿Tarjeta de alimentación? Sí, es la libreta de abastecimiento. Libreta de abastecimiento. ¿Y cómo funciona? Los productos que dan por la bodega se cogen mensualmente. Ok. El arroz, los frijoles, el azúcar blanca, el azúcar prieta, Ok. el aceite, ¿Y qué más incluye? las compotas de los niños. A veces son 13 cada 3 o 4 meses, son 13. 13 compotas por niño. cada 3 o 4 meses por niño. Por niño. Ok, ¿y qué más incluye aparte de eso? Bueno, le decía el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite, la sal, el fósforo. Huevos, por ejemplo, Los huevos son una carnicería que son allá frente. pero no está regulado. Está aquí también. Está ahí también, pero los van a buscar en otro sitio. Y en otra esquina está la leche de los niños, que son las bolsas Ok. más chiquitas, las bolsas más grandes según la edad de los niños. Y aquí que solo busca el arroz. El arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite, sal, fósforo. Ok, Y la ok. pasta como el espagueti. Ah, ok, o sea, tienen varios de estos en diferentes puntos y diferentes cosas le dan en cada uno. ¿Y cómo rellenan eso? O sea, le hacen Sí, una lo ponen. marquita. Sí, eso lo A ver. ponen la cantidad de productos que ¿Qué uno te va pueden- llevando. Ah, miren, aquí está arroz, granos, aceite, azúcar. ¿Azúcar R qué? R fino es la blanca. Y la Y la azúcar cruda es la morena. Como le decimos la mulatica, la morena, la prieta. Ok, la compota de los niños, la sal, este que dice P alimentación, Pasta alimenticia. pasta Los espaguetis. alimenticia. Ok, café y Café. fósforo. Sí, fósforo. Esto es lo Y que... abajo del arroz adicional que dan 2 libras por persona de arroz adicional. Y eso es una cantidad limitada por mes, por persona o por familia. Por persona. Por persona. Indiferente si hay un grupo familiar grande, cada uno tiene su libreta. Sí, 5 libras de arroz por persona. Ok, y dígame algo, ¿eso alcanza para el mes? No, Es una ayuda. no es una ayuda. Es una ayuda. Y es una ayuda, ¿considera usted buena? A veces a los 15 días no llega, tiene que ir por fuera, comprar arroz por la libre, frijoles por la libre, porque no Claro, pues no alcanza. Claro, y cuando es una familia grande me supongo que es más difícil aún. es difícil. Y esto es completamente gratis. Se lo dan totalmente gratis. O tiene un costo. No, por eso no tiene un costo. Pero más barato de lo que pudiera costar. A veces trata de estirar, pero bueno. Claro. ¿Y esta libreta para cuánto alcanza? ¿Un año? Un año. Cada año la renuevan. Ahora a final de mes te dan la libreta para el otro año. Ok. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. La señora con su arrocito. ¿Cómo te llamas tú? Luis. Luis. A ver, Luis, cuenta. Yo tengo 56 años, no he vivido el capitalismo, pero se asemeja más a la verdad A la realidad de la vida. del ser humano. El capitalismo te dice, si no trabajas, no comes. Exacto. Dios dijo al ser humano, vivirás del sudor de tu frente. ¿Por qué vienen unos hombres por decirme que las cosas valen menos precio, te lo voy a dar de gratis? Me estás engañando, no me engañen. Lo único gratis que hay en este mundo es esto.
Que lo dio Dios, todo lo demás nosotros nos cuesta durísimo el ser humano, tenemos que trabajar, esforzarnos para tener las cosas. Yo no entiendo, mira, esto antiguamente era propiedad privada, no hay nada, mira, lo estás viendo. Después queremos, ¿qué pasa? Que nosotros seres humanos que vivimos en este tipo de sistema le echamos la culpa a un tercero. Siempre estamos echando la culpa de nuestros problemas a otras personas. Y el problema es nosotros. Si aquí hubiese propiedad privada y la gente y propiedad privada, porque nadie de los comerciantes, de los pequeños negocios se vuelven ricos. Tienen, sí, un poquito, pero no son ricos. Claro. Van a seguir y trabajando y trabajan para el pueblo. Claro. Los comerciantes siempre han trabajado para el pueblo. Y entonces aquí no dejan tampoco tener propiedad privada, no dejan tener pequeñas empresas. Eso es lo que desarrolla un país. Al destruir eso en Venezuela, es lo que ha quedado. También mucha gente rica se llevaron la plata porque sabía que le iban a perder. Exactamente. Todo el mundo se fue. Porque sabía lo que venía. Y lo mismo pasó aquí. La gente vieron que se fueron. Un sistema que te dice, no, que te damos un sueldo. No es un sueldo en el sistema socialista, lo que te dan es un subsidio para que no te mueras. No es un sueldo. Nosotros aquí yo por lo menos nunca he tenido un sueldo. Yo he tenido un subsidio para comprar las cosas y sobrevivir. Más nada. ¿Y estás buscando tu ración de arroz? De azúcar. Azúcar. Para echarle a la leche. ¿Y cuánto te cuesta eso? $1. ¿1 peso? ¿Y cuántos kilos hay ahí? No, ¿O libras? No sé. Ahora es que vengo a comprar esto, pero hace 20 años yo viví sin libreta. Yo viví en una época de mi vida sin libreta. Yo compraba siempre las cosas libres, porque para mí esto crea un ambiente de miseria. Una dependencia también. De miseria y de pobreza. Esto para mí crea un ambiente, como humano que soy, un poquitico. No, entonces este pueblo se ha quedado con eso de poquitico. Sí. Y por eso que tú ves que la gente camina. Están acostumbrados, no conocen otra cosa. Ya. Muchos años. Claro. Sufriendo. Que la riqueza no la generan los gobiernos, lo generan los pueblos, el pueblo, los talentos que hay en el pueblo. Cada persona nace con un talento y hay que dejarlo que lo desarrolle. En el sistema nosotros no nos permiten eso. Por eso que la gente se van de Cuba. De Cuba se van y cuando llegan a los países, muchos que van con ideas salen adelante, porque aquí se frena todo, aquí estamos frenados, aquí nos han puesto a nosotros una cosa así para que veamos lo que ellos nada más que quieren que uno vea. Y a mí me dicen aquí en Cuba, yo estaba preso, mira, yo estuve preso cuando era joven, en el gobierno de Fidel Castro estuve preso, me metían preso cada 5 minutos. Es mentira. Una vez le decía peligrosidad porque yo no trabajaba, dice que yo no trabajaba, pero yo no quería trabajar para el Estado, yo quiero trabajar para mí, cobramos un impuesto. Gracias, Luis. Chao, cuídate. Ahora les pregunto yo a ustedes, viendo eso, ¿ustedes creen que eso es necesario? ¿Ustedes creen que con eso hay un gran avance para un país? ¿Eso en qué va a ayudar a un país a prosperar? De que las personas dependan de que el gobierno les dé una ración de comida mensual que ni siquiera alcanza para todo el mes, que ni siquiera es gratis porque la tienen que pagar más barata, pero se la tienen que pagar. Y esto, amigos, es una ferretería donde venden plomería, artículos sanitarios, hidráulica, pinturas, todo esto, amigos. Miren, pasé por una venta de barquillas por ahí en la calle, me costó 3 CUP, o sea, peso cubano, que serían unos 12 céntimos de dólar. Y justo el cambio me lo dieron en CUP o peso cubano. Y fíjense que son distintos los billetes, traen aquí al Che Guevara en uno, en este otro tienen a Máximo Gómez y en este otro a Antonio Maceo. Estos son los billetes CUP o peso cubano normal que tienen a estas personas aquí en vez de monumentos y dice peso cubano. Nos hemos vuelto adictos a esto y los de coco son los mejores. Si vienen algún día los tienen que probar. Bueno, aquí hay varios métodos de transporte. Están estos taxis, así. Están los clásicos así, almendrones. Están estos así, ya un poquito más modernos.